Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendito es el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Con esa adoración a Dios y con esa promesa del Padre, yo te bendigo a ti, bendigo a tu casa y pido al Padre que haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre los tuyos, que por la puerta de tu casa entre el río que nace en el trono de Dios, que inunde todo tu ser, que Dios te levante en este día, te habla a través de la palabra, te ministre, que la gloria de Dios no solamente te visite, sino que permanezca contigo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos hoy la palabra de Dios. Mis amados, el Espíritu Santo que nos dirige ha seleccionado como porción de estudio en este día el Evangelio según Marcos, capítulo 4, los versos desde el 26 hasta el 29. Y dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Bien, mis amados, así es el reino de Dios. En el contexto de estos versos, Jesús enseñó acerca de la parábola famosa del sembrador. Y esta parábola solamente se encuentra en este evangelio, según Marcos, no aparece en los otros evangelios. Y aquí hay una enseñanza muy hermosa. Bendecimos a Jesús, el Maestro. Si Dios determinó hablar por parábolas, que de hecho esa manera de Jesús enseñar era para impedir que aquellos que no tenían el corazón de Dios entendiesen. Pero aquellos a quienes Dios quería revelar los misterios del reino, dice que les hablaba por parábolas. A vosotros es concedido, dice el Señor, entender los misterios del reino, mas a ellos por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, porque sus corazones están engrosados. Así que damos gracias a Dios, porque por la gracia del Señor los misterios del reino nos son revelados. Y Dios, a través de las enseñanzas del Divino Maestro, vino a revelar al Padre y a revelar el reino de Dios. Jesús aquí compara el proceso de la semilla con el reino de Dios. Llámese reino de Dios todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios, con el carácter de Dios, con la obra de Dios, con la voluntad de Dios y con el gobierno de Dios. Dios nos ha enseñado mucho acerca de su reino. Cuando Jesús enseñó a orar, dijo: cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Y lo segundo que dijo, en orden de importancia, es: venga tu reino. Lo más importante en el reino es el nombre de Dios. Diga conmigo: lo más importante en el reino es el nombre de Dios. Y la obligación y el compromiso más importante, la demanda más imperiosa en nuestra vida como creyentes y como súbditos, embajadores y testigos del reino de Dios, es santificar el nombre del Señor. No, para eso vivimos, para eso hemos sido salvados, para amar ese nombre y honrar ese nombre y santificar siempre ese nombre. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Después de la santificación del nombre de Dios, lo más importante es que venga el reino de Dios a nuestra vida. ¿Qué significa que venga el reino de Dios a nuestra vida? Israel esperaba un reino mesiánico, terrenal, que de hecho ese reino vendrá. Cristo reinará en la tierra, se va a sentar en el trono de David, pero es una obra que viene en el futuro. Eso es lo que esperamos todos. Pero Israel esperaba ese reino en los días del Señor Jesús, y no era así. Pero espiritualmente, el Señor, cuando vino a enseñar su reino, vino a enseñar más que el hecho de que el Hijo de David, Jesús, iba a reinar en Sión. El Señor Jesús vino a revelar la naturaleza del reino de Dios. Jesús no quería comenzar a reinar sin que sus súbditos entendieran lo que era el reino de Dios. Israel tropezó porque Israel andaba detrás de los beneficios del reino de Dios. Ellos sabían que Dios los había favorecido como nación y había elegido a Sión como cabeza de montes y lugar donde Dios iba a poner su nombre, sus ojos, su corazón, y que allí iba a reinar el Hijo de David, que era el Hijo de Dios. Eso nadie lo discute. Eso está revelado en la Escritura. Pero el propósito de Dios era que todas las naciones conocieran al Señor. Dios eligió una nación entre las naciones para, a través de la simiente de esa nación, revelar a las demás naciones la gloria de Dios. Él dijo que la tierra iba a ser llenada del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Naciones no nacidas aún, dijo el salmista, te alabarán. Antes, Jehová era solo el Dios de Israel. Era el Dios de las naciones, pero las naciones no lo conocían. Hoy, cuando las naciones hablan de Dios, se refieren al Dios de Israel. Aún aquellos que aborrecen a Israel, aún aquellos que quieren que Israel desaparezca del mapa, cuando adoran al Dios de Israel. ¿Por qué se lo propuso? Los dioses de la tierra desaparecieron. Ya no existe Baal, ni Astarón, ni Acera, ni Júpiter, ni Ra, ni Bel, ni Moloch, ni Apolos, ni Zeus, ni ninguno de esos dioses antiguos. Son leyendas. Pero el Dios de Israel es adorado en todas las naciones. Pero más que ser adorado, Él va a reinar en la tierra para siempre. Y el Señor, antes de que las naciones salvadas vengan a adorar, Dios quiso revelar la naturaleza de su reino. Y a eso vino Jesús, a revelar la naturaleza de su reino. Dios reina a través de su voluntad. Por eso dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Nadie puede orar que venga el reino de Dios si no está dispuesto a que se haga la voluntad de Dios. Porque el reino de Dios entra a través de la voluntad. Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y muchas maravillas, echamos fuera demonios. Jesús les dirá: no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Amén. En otras palabras, la obediencia a la voluntad de Dios es la señal de que usted es un súbdito del reino de Dios.
Porque Dios reina a través de su voluntad. Así lo quiso en el principio con Adán y Eva, nuestros padres. Pero Adán y Eva, en vez de quererle a Dios, le creyeron a una bestia del campo, a una serpiente. Y cuando ellos obedecieron a la serpiente, la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Entonces se hicieron esclavos de la serpiente, o sea, de Satanás, el príncipe de este mundo. Cuando Cristo vino a la tierra a redimirnos, Él vino a establecer en la tierra el reino de Dios. Dios siempre ha sido Dios y ha sido soberano. Aunque el mal reinó desde Adán hasta Jesús. El hecho de que el diablo fuera el príncipe de este mundo no significa que Dios no era Dios en la tierra. Lo que pasa es que el hombre voluntariamente le dio el señorío a Satanás porque se sometió a su obediencia. Cristo vino, fue el único hombre que no obedeció a Satanás. Satanás lo tentó en el desierto, en un nivel superior al nivel que él tentó a nuestros padres. Pero Cristo nunca obedeció a Satanás. Todo lo contrario, Jesús venció a Satanás y en el desierto Jesús le dio una orden a Satanás: apártate, Satanás, vete, Satanás. Y dice que obedeció y se apartó de él por un tiempo. Jesús dijo que para atar al hombre fuerte había que entrar a la casa del hombre fuerte, atar al hombre fuerte, quitarle sus armas y luego rescatar a los cautivos. Cristo entró a la casa de Satanás, que era este mundo, ató a Satanás. ¿Cómo lo ató? Viviendo una vida sin pecado. Cuando él dijo: el príncipe de este mundo viene y no tiene nada contra mí. En otra palabra, yo soy el único que no le he obedecido, el único que no me he sometido a su gobierno, sino al gobierno de Dios. Es decir, que yo soy el único en el cual reina el reino de Dios. Porque Dios reina en aquel que le obedece, y yo le he obedecido perfectamente. No tiene nada conmigo ni contra mí, ningún derecho sobre mí, porque yo nunca le he obedecido, no soy su esclavo. En cambio, él me tiene que obedecer a mí porque yo le he vencido. Y como yo lo he vencido, lo he echado fuera. Y lo ató con su vida. Lo ató con su vida. ¿Por qué lo ató con su vida? Porque el diablo no tenía derecho sobre él. No podía reclamar nada, porque él nunca le obedeció ni nunca se sometió a él y a su reino. Pero Jesús entonces, después que lo ató, fue y le quitó sus armas. El diablo reinó con dos armas: el pecado y la muerte. Jesús se hizo pecado en la cruz, aunque no tenía pecado. Y venciendo el pecado, venció al pecado. Luego fue a la muerte y le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Y la muerte reinó desde Adán y el pecado reinó desde Adán. Pero Cristo le puso fin al pecado y a la muerte. De esa manera, Jesús le quitó las armas al valiente. Ya el valiente no tiene armas para vencer. Ahora Jesús tomó esa victoria y la regala a todo aquel que es de la fe en su sangre. Y ese es el bendito evangelio. Que uno venció, luego todos vencieron. Que uno murió, luego todos murieron. Que uno obedeció, luego todos obedecieron. Amén. De esa manera, como venció, pudo decir al final, cuando se despedía de la iglesia: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. A decir toda autoridad, estaba diciendo: ya yo rescaté la obediencia. Ya yo rescaté el señorío de Dios en el planeta. Ya no reina el diablo, ya reino yo. Porque el diablo reinó porque se le sometieron. Como yo no me le he sometido, no tiene autoridad sobre mí. El Padre me entrega el señorío de la tierra y yo se lo doy a mis seguidores, a los que creen en mí. De esa manera llegó el reino de Dios a nosotros.
Y el reino de Dios es obedecer, porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Si obedecemos al pecado, Romanos 6, somos esclavos del pecado. Si obedecemos a la justicia, somos esclavos de la justicia de Dios. Tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nadie puede decir estoy en el reino de Dios si no obedece al reino. Amén. Entonces ya sabemos cómo llegó el reino de Dios a la tierra. Jesús dijo, cuando lo culparon o lo acusaron de que él echaba fuera a los demonios en nombre de Belcebú, él dijo, si yo echo fuera a los demonios en nombre de mi Padre, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Jesús dijo, si los demonios ya se están sometiendo a mí, es porque reconocen que yo soy un poder superior a ellos. Así que llegó a vosotros el reino de Dios. Amén. Naturalmente, cuando lo culparon de que echaba a los demonios en nombre de Belcebú, él dijo que como que Satanás está dividido, una casa dividida no permanece. Y vuestros padres, ¿en nombre de quién echan los demonios? Pero ahí dijo, pero si yo echo fuera a los demonios con el poder de Dios, entonces significa que el diablo reconoce que llegó un poder superior al de él y ya se está sometiendo a mí. Ese es el reino de Dios en cuanto a autoridad. Pero el reino de Dios no viene a la tierra en cuanto a autoridad solamente. La autoridad es la puerta para Dios entrar, para que el reino entre. Porque la puerta que se le abrió a Satanás fue la desobediencia. La desobediencia a Dios fue lo que abrió la puerta al reino de Satanás. La obediencia de Cristo es lo que abre la puerta al reino de Dios. ¿Usted entendió? La desobediencia de nosotros, de nuestros padres, abrió la puerta a Satanás para reinar. Ahora la obediencia a Cristo le abre la puerta a Dios para reinar. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. No tome esto como una palabra bonita. Es una revelación que no todo el mundo tiene, ni todo el mundo entiende. Fue dada por revelación. Aunque está en la escritura, no todo el mundo lo explica así. No todo el mundo lo ve así. Porque no lo ve en esa dimensión. Porque no a todos se le ha revelado esa dimensión. Pero Dios te lo está revelando a ti hoy. Y hay que entenderlo. La obediencia es muy importante. La obediencia es lo que la Biblia llama justicia. Según la ley, justicia es obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Para eso vino la ley, como algo temporal, hasta que viniera Cristo. La ley de justicia. Tu justicia es justicia eterna. Tu ley es la verdad. La ley hablaba de la voluntad de Dios. Era un pacto antiguo, pero la ley hablaba de la voluntad de Dios. Temporalmente, hasta que viniera lo perfecto. La ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. El fin de la ley es Cristo. El fin en griego es telos, o sea, el objetivo de la ley. El propósito de la ley es Cristo. La ley revelaba la justicia de Dios. En el Nuevo Testamento, la connotación de la palabra justicia llegó a su pleno entendimiento en las enseñanzas de Jesús. Jesús, por ejemplo, dijo a Juan cuando rehusó bautizarlo: Juan, deja. Así conviene que se cumpla toda justicia. En otras palabras, el bautismo de Jesús por parte de Juan era justicia porque era voluntad de Dios. Y todo lo que es voluntad de Dios es justicia. Por eso dice que en el reino de Cristo reina la justicia. Él es Jehová Siqueno. Cetro de justicia es el cetro que está en tu mano. Por cuanto has amado la justicia y tú has aborrecido la maldad, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús tiene el óleo de la unción, por eso es el Mesías, pero tiene el cetro de la justicia. En este tiempo, la justicia se ha manifestado en Cristo en una obediencia perfecta. Jesús obedeció al Padre perfectamente y vino a enseñarnos a someternos a Dios en todas las cosas. Por eso vino el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. La verdad
es una manifestación de la justicia, porque la verdad es en esencia la naturaleza y el carácter de la justicia. La verdad dice que todo pensamiento que sale de la voluntad de Dios es verdad, porque Dios es verdad y en Él no hay ninguna mentira. Él no puede engañar. En su cántico Moisés dice: en Él no hay corrupción. Él es el santo de los santos. Él es la verdad. Él ama la verdad hasta lo íntimo. La justicia de Dios habla de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es perfecta porque es verdad. Por eso Jesús es la verdad. La verdad que vivió la verdad para enseñar la verdad, para constituir la verdad, y con una verdad vivida a la semejanza de la naturaleza de Dios, en el carácter de Dios, en absoluta y perfecta obediencia, vino a manifestar la justicia. Por eso nos pudo salvar, y a la vez pudo revelar el reino de Dios a nosotros. El reino de Dios está relacionado con la justicia, porque la justicia es la esencia misma de Dios. Porque con la justicia incluye la verdad, incluye la misericordia, incluye la santidad, incluye el propósito de Dios, incluye todo lo que es Dios. Si hay una palabra que expresa todo lo que es Dios, es justicia. Ojalá que Dios nos revele lo que es la justicia del reino de Dios. Entonces, cuando Jesús dice que nosotros oremos a Dios para que venga el reino, está diciendo para que venga todo lo que es de Dios a nuestra vida. Su carácter, su naturaleza, sus caminos, su voluntad, sus deseos, su propósito. Todo lo que es Dios es su reino. ¿Por qué? Porque Dios reina tal como Él es. Tal los pensamientos de Dios, así es Dios. Efesios 1:11 dice que Él nunca hace nada en contra de su voluntad. Siempre todo lo que hace, lo hace en el designio de su voluntad. Y si Dios nunca se sale de su voluntad, nadie que esté en Dios debe salirse de su voluntad. Porque Dios reina en su voluntad, con su voluntad y para su voluntad. Porque es perfecta, es la verdad, es la santidad y es el propósito de Dios. Es la justicia y es el cetro que está en su mano. Cuando usted está deseando el reino, usted está deseando que todo lo que es Dios descienda a su vida. Nunca usted debe ni siquiera por impulso o por rutina decir que venga el reino de Dios si usted no está dispuesto a obedecer ese reino. A buscar lo que es la naturaleza de ese reino. Los pensamientos de Dios, la esencia del carácter de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, lo noble, lo justo, lo digno, lo de gran nombre. Todo lo que es de Dios es su justicia, sus mandamientos, sus designios, sus propósitos, sus caminos. Todo lo que es. Y Cristo está desmantelando el reino de Satanás. Ya comenzó a hacerlo, está deshaciendo las obras del diablo para que andemos nosotros en la novedad de la vida, en las obras preparadas desde la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Amén. Cada día debe manifestarse en tu vida el reino de Dios. Ha venido a ti el reino de Dios, no como una revelación solamente, sino como la obra de Dios en tu vida. Y esto nos revela lo que dice Jesús aquí al principio del texto de Marcos capítulo 4 versículo 26. Y decía además: así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. ¿Cómo? Como la semilla que se siembra y brota y crece. Así que si ustedes pueden entender el misterio de la vida que posee la espora o semilla, y el proceso germinador de la semilla y su crecimiento, ustedes van a entender la obra de Dios en ustedes, el reino de Dios en vuestras vidas, en vuestros corazones. Por eso definí la revelación de lo que es reino de Dios, porque hoy se habla mucho de reino, mucho de reino. Hay gente que anda buscando lo que le conviene del reino, lo que le beneficia del reino.
Y por eso se habla de la grandeza del reino, de la gloria del reino, de la autoridad del reino, de los beneficios del reino. Y todo lo que me conviene, todo lo que es bueno para mí, para mi beneficio, salvación, perdón, dones, ministerio, los recibo. Pero cuando viene el compromiso con el reino, que es la naturaleza del reino, que es la voluntad del reino, que en realidad es la esencia misma del reino. Porque el reino no es tanto lo que Dios da, sino lo que Dios es. Amén, amén, gloria a Dios, amén, amén. La autoridad es reino porque es la manera de Dios imponer su autoridad en la tierra. Pero nadie tiene autoridad si no se somete a Dios. La autoridad no es simplemente un decreto de Dios a sus hijos. La autoridad es el efecto de la verdad en un creyente. Nadie tiene autoridad si no vive a Dios. Nadie tiene autoridad si la palabra de Dios no es verdad en tu vida. Nadie tiene autoridad si la verdad no le ha aprovechado. Cuando usted vive bien, tiene autoridad. Jesús es toda autoridad porque vivió toda la verdad, absolutamente y perfectamente. La autoridad no está en una posición ministerial. Ese es el engaño de Satanás. Y ahí que han caído muchos. Jesús dijo: el bautismo de Juan, ¿es del cielo o de los hombres? La autoridad está en la verdad, en la justicia, en vivir a Dios. Alguien que vive bien tiene más poder en su silencio que lo que muchos tienen en sus discursos. Es la verdad. Amén. La verdad no está en una posición: yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy tal cosa. Si usted no vive a Dios, dígame, un apóstol carnal, en pecado, que no respeta a Dios, porque ese apóstol usted lo va a respetar, o un obispo, un profeta. No, usted se somete a una persona porque ve que esa persona se somete a Dios, ama a Dios, le teme a Dios, respeta a Dios, y se ve que le ha aprovechado el oír a Dios, que le ha aprovechado la palabra de Dios. Y aunque no tenga ningún título ministerial, hay algo que le respalda, y es la obediencia y la sujeción a Dios y a la verdad. Amén. Amén. Y ese es el reino de Dios. El cristiano maduro no anda detrás de una posición ministerial. Es una tontería. Eso es como un niño pelear por un juguete. Lo mismo. Tratar de pelear por una posición ministerial o de la índole que sea, o un tipo de servicio en la iglesia, es ser carnal, ser niño y ser inmaduro. Y es no entender a Dios. El jugar con los dones espirituales para entretener a la gente, como se hace hoy con la unción, se llama una manifestación de la inmadurez a la super y carnal potencia. Y es tiempo ya de madurar. Es tiempo ya de madurar. Es tiempo ya de no engañarnos. Porque una posición te puede dar consideración delante de los hombres. Pero la Biblia dice que no es alabado el que se alaba, sino aquel a quien Dios aprueba. Amén. ¿Y qué hago yo con tener una posición si Dios no me respalda? Si fue que los hombres me eligieron. ¿El bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres? Si es de Dios, Juan tenía autoridad. Pero la autoridad de Juan no era que su bautismo era de Dios, sino que Juan vivió a Dios. Y como Juan vivió a Dios y representó a Dios con su vida, vivió el reino de Dios y fue precursor del reino. Y por eso puedo decir: he ahí el Cordero de Dios. Es tiempo ya de que entendamos el reino, no como una linda doctrina o revelación. Con este mismo mensaje Dios me consoló. Y entiendo ahora por qué me hizo olvidar que había una secuencia de mensajes para predicar este mensaje hoy. Porque yo recibí consolación con este mensaje.
Y verán al final por qué recibí consolación. Me da la oportunidad de volver a repasar con ustedes lo que está escrito en los libros, pero que se lee como una poesía bonita y no ha penetrado. Y yo le oro a Dios que penetre la semilla del reino en tu vida, para que ya no seamos niños peleando, discutiendo, tontería, haciendo ineficaz el reino de Dios con tonteras. Cuando debiéramos estar allá arriba viviendo la gloria de Dios, estamos todavía abajo peleando, discutiendo, con enemistades, pleitos, celos, bobería, peleando por el lugar. No, por favor, eso aquí es ridículo. En otros lugares que no se entiende el reino es otra cosa, pero aquí es ridículo eso. Y yo lo reprendo en el nombre de Jesús, con la autoridad profética. ¿Entiende? En el nombre de Jesús. Porque Dios ha revelado lo que es su reino, pero tiene que penetrar como penetra la semilla en los surcos en la tierra. Y órele a Dios. Porque si el reino de Dios es como la semilla que entra al terreno, y dice Jesús que el terreno es el corazón del hombre, entonces si el reino ha llegado a ti como semilla, la lluvia de Dios ha llovido en tu corazón y ha hecho que penetre la semilla, entonces se tiene que ver el fruto del reino en tu vida. Y yo digo como dice el profeta: basta ya. Y yo me levanto en este día, en el año 10 de este milenio, como un vigilante de Dios, siguiendo la palabra profética que Dios ha dado acerca de Daniel, que en la boca de los vigilantes se expresarán los decretos de Dios, para decir: Dios le pone un pare a la ignorancia, para que la iglesia entienda y viva el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a pelear contra la carne, contra los apetitos de la carne. Nos vamos a parar con autoridad a ponerle freno al desenfreno de la carne y a decir a la carne: no reinará la carne en mi cuerpo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Amén. Le voy a poner fin a la dureza de corazón que me nubla el entendimiento, para que yo me entregue desenfrenadamente a la lascivia y a todo mal. Y cuando ya tengo el tiempo de ser maestro de la palabra, todavía soy niño, porque sigo con las mismas actitudes. Eso contradice lo que es el reino de Dios. Porque aquí dice, ustedes se lo van a ver en este mensaje, que cuando penetra la semilla en un corazón, como dice Lucas, un corazón bueno y recto, que es el corazón del hombre nuevo en ti, que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo que lleva la imagen del que lo creó, que fue Cristo en ti. Por eso ese hombre nuevo, según Juan, no puede pecar, porque es nacido de Dios, y porque el que fue engendrado, que es Cristo, lo cuida para que el diablo no lo toque. Amén. Gloria a Dios. Y yo te digo proféticamente que así como en el cielo no entra nada que corrompa, ni ladrón hurta, ni mina, porque el tesoro está guardado y el diablo fue echado fuera y ya no puede subir allá arriba. De la misma manera no puede entrar aquí adentro en el hombre nuevo a dañar lo que Dios sembró en tu vida. Aleluya. Y créalo con todo su corazón. Créalo con todo su corazón. Oh, yo le creo más a lo que Dios dijo que aún a lo que yo vivo. Porque yo no soy una emoción. La fe es lo que no se ve. La fe es lo que Dios ha dicho, aunque no se vea en mí, está pasando en mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. La primera administración que Dios me da a mí mismo es que crea al reino de Dios. Crea la semilla que se siembra en el buen corazón. Nunca va a dar fruto donde no hay un corazón bueno para Dios. Y cuando hablo de un corazón bueno, estoy hablando del hombre nuevo. Porque la semilla en el contexto cayó en 4 terrenos.
mostrando que la semilla no tiene debilidad. Hay poder germinador en la espora, en la semilla de Dios. Crecen los alambrados eléctricos. Miren cuando el viento se lleva las cápsulas de las esporas y se adhieren a la arenita que están en los alambrados eléctricos. Y miren cómo crece en los techos, donde quiera que hay un polvito y lleva la semilla, crece. La palabra de Dios crece. Pero de los 4 terrenos solamente en uno dio fruto. Eso significa que es el 25% nada más que tienen un buen corazón. El 75% solamente tienen la energía de la palabra. Usted ve que llegan al altar y lloran. Lloran porque la palabra los consuela. Llora porque la palabra los sacude. Llora porque la palabra los ayuda a resolver sus problemas diarios. Y por eso los predicadores se surten con gente emocional que viene a arrestar a Jesús. Y viene todo y hacen un montaje. Y la gente viene y llora y se cae. Y la gente piensa que se arrepintió porque se cayó. No, mi hermano, la palabra puede hasta resucitar un muerto y todavía seguir siendo un muerto. Porque muertos no son solamente aquellos que yacen en la tumba fría, sino aquellos que están muertos y viven todavía. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. La semilla cayó al lado del camino y estos recibieron la palabra con gozo, pues recibieron el efecto de la palabra y comenzaron a caminar en la palabra. Pero cuando vino, como estaban en el camino, porque no se habían decidido, estaban expuestos, vino las aves del cielo y acabaron. Destruyeron lo que fue sembrado. Luego cayó la semilla en piedras. Estos son los que reciben la palabra con gozo, pero no la entienden porque no tienen raíz. Entonces, cuando viene la persecución por causa de la palabra de Dios, vuelan porque no tienen raíz, no tienen fundamento. Es un corazón de piedra. Y cuando la palabra cae en el corazón de piedra, usted lo puede recibir con gozo, porque el efecto de la palabra aún germina la piedra. Pero la piedra no puede dar fruto. La piedra no puede dar fruto. Puede ser que se levante y brote la semilla en la piedra, pero la piedra no da fruto, porque la piedra no describe un buen terreno. Usted entiende lo que es el efecto de la palabra. La palabra es poderosa. La palabra mueve el corazón, mueve la mente, mueve las entrañas, mueve las emociones. La palabra crea expectación. La palabra te hace danzar. Y eso la mayoría de la gente simplemente vive con el efecto de la palabra. ¿Han visto una persona en cuidado intensivo que el corazón le late y está muerto? Porque tiene el cerebro muerto. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Puede que esté en cuidado intensivo, puede ser que se mueva, pero es el efecto de la palabra. Crece la palabra en medio de las espigas. Las espigas la ahogan, son los que reciben la palabra. Pero los afanes de esta vida, los engaños de la riqueza y las demás cosas hacen infructuosa la semilla. No hay fruto. Lo que determina que algo es de Dios es que tiene fruto. Y hay perseverancia. Hay perseverancia. Amén. Escúchame. Para que tú no tengas que buscarlo, te lo voy a leer. Lucas 8:15, explicando la parábola del sembrador, dice, más la que cayó en buena tierra, diga que buena tierra. Y Jesús dijo que la buena tierra, la tierra, el terreno es el corazón del hombre, explicando la parábola. Más a la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón recto retienen la palabra. ¿Corazón cómo? ¿Y qué hacen con la palabra? La retienen. Diga, tierra que retiene. No es corazón de piedra. No es corazón ahogado con espigas. No es corazón al lado del camino. Es corazón bueno y recto que retiene la palabra. Amén.
Gloria a Dios. Dice, estos son los que con corazón recto retienen la palabra oída. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y dan fruto con perseverancia. ¿Dan fruto cómo? Retienen la palabra. Por eso dan fruto con perseverancia. Corazón bueno y recto que recibe la palabra con gozo, pero la entienden. Porque Dios a estos les dio ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Amén. Aleluya. Entonces, ya usted sabe que la semilla es la palabra. Ya usted sabe que el terreno es el corazón del hombre. Ya usted sabe que la palabra termina hasta en la piedra, porque tiene el poder vivificador. Hay vida en la palabra, porque el Dios que descendió del cielo y dijo: produzca la tierra hierba verde. Cuando Dios dijo: produzca la tierra hierba verde y árboles según su género, ese día le dio poder germinador a la semilla. Y toda semilla del campo tiene poder germinador. Amén. Porque es ley del Creador que abrió la boca para que en cada semilla haya vida suya. Pero esa semilla representa la palabra. Jesús dijo: la semilla es la palabra. El sembrador es todo mensajero de Dios que por el Espíritu Santo lleva la palabra. Y entonces ahora estamos listos para entender. Dice aquí, versículo 26, decía además, añadiendo a la enseñanza de la parábola del sembrador: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Lo único que hace el hombre es echar la semilla. No hace más nada que echar la semilla. Hoy se le da demasiado crédito a los mensajeros, y sin quitarle la honra al ministerio del que lleva la palabra, porque es honrado por Dios. La gloria no es del que siembra, sino de Dios que da el crecimiento. Amén. Porque dijo Pablo: yo sembré, Apolo regó, pero Dios es que da el crecimiento. Amén. Y el que le dio el poder, a la semilla y la hace germinar y brotar en el corazón del hombre, que es la palabra, es el que tiene el mérito. Y si usted es espiritual, va a quitar la vista de la unción y de todo lo que Dios le ha dado al hombre, que simplemente nadie debe gloriarse si recibió algo. El dador es el que debe recibir la gloria de toda dádiva. Amén. Esto no es un discurso bonito. Dios quiere que penetre, que sea una experiencia, así como la experiencia de la semilla en el corazón. Basta ya de que prevalezca la carne, cuando el Espíritu ha vencido la carne y la ha sometido. Basta ya. Estamos mandando un mensaje al mundo y a las tinieblas, y es que le estamos diciendo con nuestra vida que la carne es más poderosa que el Espíritu, porque no podemos perseverar ni siquiera un día en el Espíritu, y la carne brota de nosotros, aún de los más espirituales. Basta ya. Es tiempo ya de que prevalezca el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Y la semilla tiene la vida, porque es la palabra de Dios. Esa palabra hizo los cielos. Esa palabra sostiene los mundos. Esa palabra se hizo carne en el verbo y trajo la acción creadora y poderosa de Dios. Esa palabra que dijo: sepárese las tinieblas de la luz en el principio. Ese poder vino a ti y resplandeció y separó las tinieblas del pecado de ti, para que la luz te iluminara. Y así como esa palabra creadora separó el mar de la tierra seca, así Dios ha separado una cosa de la otra. Pero Dios dijo: júntense. Y la palabra creadora te dice: júntate con Dios, amístate con Él y tendrás paz. Amén. Gloria a Dios. La palabra te separó del diablo, te separó de la carne, te separó del mundo, pero te unió con Dios.
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él mismo, y en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Es Dios con nosotros y nosotros en Dios, en Cristo. Ese es el reino de Dios. Ese es el mensaje que hemos recibido. Esa es la transformación por la palabra que hemos recibido en la semilla, en la espora de Dios. Así se describe y se define el reino de Dios. Así es el reino de Dios. El hombre echa la semilla, nada más, y luego se va a dormir. ¿No lo cree? Mira lo que sigue diciendo. Dice, y duerme y se levanta, de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Amén. En otra palabra, la semilla crece, brota cuando tú, mensajero, estás dormido. Cuando tú, mensajero, estás despierto. En otras palabras, tú echa la semilla, como dice, echa el pan sobre las aguas, vete a dormir, que a su tiempo va a brotar. En otras palabras, la semilla actúa independientemente de ti. Tú no tienes que estar metido en la semilla, metiéndole abono, metiéndole cosas, metiéndole cosas artificiales, y clonando y arreglando y con abono. No, a la palabra no hay que hacerle nada. Ella brota, 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 brota. Amén. Hoy a la semilla le echan de todo para que crezca, la manipulan, se meten por debajo, le ponen un calentador, le ponen de todo para hacerla a brotar. Dios no necesita. Todo lo contrario, cuando el hombre mete la mano a la semilla, la daña, la altera. Así como está alterando el maíz y las semillas para producir más, están enfermando a la gente. Y aquí vienen días donde el cáncer va a brotar como una epidemia, porque han alterado la naturaleza, y la naturaleza le va a cobrar al hombre, porque escrito está: yo destruiré a los que destruyen la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que en los últimos días una señal del hombre de esta generación es sin afecto natural, enemigo de lo natural. Se ha ido a lo artificial porque cree más en el método científico humano que en el método de Dios. Pero Dios se lo va a cobrar. Dios le va a mandar la factura a los científicos. Tristemente ellos venden la humanidad por mercadería, por el comercio y el dinero. Pero bienaventurado el pueblo que tiene los ojos abiertos para no dejarse engañar. Bienaventurado el pueblo que ya no vive conforme a este siglo. Bienaventurado el pueblo a quien le ha iluminado el reino de Dios. Amén. 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 Y aquí dice que cuando tú echas la semilla, el proceso del crecimiento es independiente a lo que pueda hacer el hombre. La semilla no necesita la ayuda de nadie. La semilla tiene vida en sí misma, porque fue dotada por su creador con poder germinador. Está programada intrínsecamente en la semilla, aunque el hombre no entiende cómo. A pesar de los inventos y a pesar del aumento de la tecnología y del conocimiento humano, aunque puedan explicar que el crecimiento del ser humano es porque crecen las células, el hecho de que tú sepas que es por crecimiento celular no significa que tú lo entiendes, porque tú no sabes cómo se multiplican las células. Aunque tú lo veas por observación, tú no sabes cómo. Hay una ley de Dios, y en la semilla es lo mismo. Aunque tú no entiendas, la semilla, gloria a Dios, que es distinto al hombre, porque la semilla está debajo. La semilla está debajo de la tierra, está oculta. Así como el corazón está oculto, la semilla entra al corazón. El corazón está oculto. El corazón solo lo conoce Dios. Solo lo conoce Dios. Y cuando Dios siembra en el corazón, siembra oculto. Nadie sabe lo que está pasando en los corazones, solo Dios.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el ángel le dijo a María: tú tendrás un hijo y será llamado su nombre Jesús, y él salvará a su pueblo de sus pecados. María dijo: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Y el ángel explicando le dice: María, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Una sombra de Dios va a cubrir tu vientre. Y en esa sombra, que nadie va a ver nada, que está oculto, Dios va a depositar su esperma. Y tú le darás solamente la herencia humana. Posiblemente físicamente se va a parecer a ti. Pero será llamado Hijo del Altísimo. Porque no van a ser por carne y sangre, sino por una obra poderosa del Espíritu Santo. María preguntó cómo. Aquí dice que la semilla hace una obra y no se sabe cómo sucede. El hombre siembra y se va, pero no sabe cómo sucede. No sabe cómo sucede. Porque la semilla crece debajo de la tierra. El corazón está oculto. Nadie conoce el corazón, solo Dios. Y la palabra, que es la semilla, la espora, entra a nosotros y hace lo que Dios quiere que haga. Dice que así como la lluvia cae y riega la tierra y la hace producir, así es la palabra de Dios. Siempre hace aquello para lo cual fue enviada. Siempre hace aquello para lo cual fue enviada. Amén. Así que si la palabra es para que tú nazcas de nuevo, para que la obra de Dios se vea en ti, para que el reino de Dios venga a ti, entonces, mi hermano, para que la palabra va a ser aquello para lo cual fue determinado. Como la semilla. En la semilla no solamente hay poder germinador, hay identificación de naturaleza. Si es mango, pues produce mango. Si es aguacate, produce aguacate. Si es un manzano, produce manzana. Hay una información que le dio el Creador para que mantenga el género y para que se siga la especie. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios te da poder para que se logre lo que Dios quiere. Identifica de quién es la obra. Te da la naturaleza de Dios. Amén. Te da el género de Dios. Te da el género de Dios. Te da el género de Dios. Te da la naturaleza de Dios. Pero es una obra que el que siembra no sabe cómo sucede. Ahí dice el versículo 26: Él duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El hecho de que él no sepa explicarlo no significa que no ocurre. ¿Qué es lo que sucede hoy con el engaño de la ciencia? Que si no lo puede explicar, no lo cree. Yo veo una semilla que brota todos los días, y veo un árbol que crece, y veo que los hijos se parecen a los padres, y veo que hay una genética. A mí no me importa que yo no lo sé explicar. Yo lo que sé que existe porque mis ojos lo ven. Amén. Amén. Aleluya. Nicodemo también, cuando Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo será esto? ¿Acaso puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede meterse en el vientre de la madre y nacer? Está el cómo, que es el problema del hombre. ¿Cómo? Jesús le dijo: el viento donde quiera sopla. Tú oyes su sonido, pero tú no sabes dónde viene. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Amén. Amén. Como dijo el ciego: yo no sé si es profeta, yo no sé si es Mesías. Una cosa yo sé, que antes era ciego y ahora yo veo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé explicar el nuevo nacimiento. Yo lo que sé es que nací de nuevo. Yo lo que sé es que la semilla de Dios, la espora de Dios, la palabra de Dios creció en mí. La naturaleza del Dios espíritu está en mí. Yo soy un espíritu con el Señor. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Hemos nacido del agua y del espíritu. Y yo sé que eso pasó en mí. Yo no lo sé explicar.
Porque nadie ve lo que está pasando debajo de la tierra. ¿O alguien lo ve? Nadie lo ve. Usted ve cuando brota, pero usted abajo no sabe. El que siembra echa la semilla y se va a dormir. La semilla crece sin su intervención, aún sin con su conocimiento. Él está dormido, despierto. Sigue el sembrador, o sea, el mensajero, sigue su rutina diaria. La semilla crece sin que él lo vea, sin que él lo note, sin que él lo conozca. Solo sé que cuando pasan unos días viene y ve que surge que hay un tallito que resistió la tierra y le hizo así. Y puede ser que hay una piedra y y es increíble que ese tallito tan débil aparentemente puede mover la tierra. En otras palabras, que se quite el obstáculo, que se quite la piedra, que se quite lo que impide. Voy a brotar. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Usted siembra la palabra y olvídese. Y Dios me consoló. Porque como profeta, como Jeremías, fue sembrado por tantos años. Y tristemente uno pone los ojos donde no lo debe poner. Y solamente ve donde no da fruto. Pero el parábola dice que la tercera parte no da fruto. Solamente en una, o sea un 25%, si vamos a analizarlo matemáticamente. La semilla solamente da fruto en un 25%. El reino de los cielos es semejante a un hombre que tira la red y vienen muchos peces, pero tira a los demás y se queda con un poquito. Tristemente es así. Aunque yo no lo sé explicar, pero es así. Entonces, ¿por qué tengo que poner los ojos en el 75% que no da fruto cuando hay un 25% que está dando el fruto de Dios? Hay un 75% que la semilla le brotó, germinó, pero no dio fruto. Y Dios me está diciendo a mí como mensajero, tu trabajo es echar la semilla. Olvídate del resultado, no es tuyo el resultado. El resultado no es tuyo. Tú tienes que sembrar. Como dice la poesía del sembrador. Hay que ser como el viento que siembra flores, lo mismo en la montaña que en la llanura. Hay que vivir la vida sembrando amores con la vista siempre en la altura. O sea, mirando a Dios. Qué tremendo mensaje para los mensajeros. Que como Jeremías lloramos la dureza de corazón, la falta de resultado. Pero Dios tiene un pueblo entre los pueblos. Dios tiene, como dijo el patriarca, el padre de la iglesia, Ignacio, yo soy trigo de Dios. Aleluya. Diga, yo soy trigo de Dios. Yo soy una mazorca de Dios. Yo soy una espiga de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. A su tiempo brota y a su tiempo crece y a su tiempo da fruto. A su tiempo. No es el tiempo tuyo. El tiempo tuyo es dormir y despertarte. El tiempo de la semilla es brotar y crecer. Aleluya. Oh, santo. Es el Señor. Consuélate. Gocémonos de que la semilla brota por encima de lo que pueda y no pueda hacer el hombre. Amén. Gloria a Dios.
Te va a decir la gente: mira, yo no sé qué pasa con el terreno tuyo, porque tanto tiempo Dios sembrando y no se ve. Bueno, tú le vas a decir: yo no sé, yo no veo nada. Yo lo que sé es que la palabra dice que mientras tú duermes, la semilla crece en mí. Amén. Mientras tú despiertas, la semilla crece en mí. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo veas, aunque tú no sepas cómo, está creciendo, porque es semilla de Dios. Y va a ser aquello para lo cual Dios la envió. Aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Qué tremenda. Ese es Jesús. Y eso que no queremos leer los evangelios, porque es muy superficial. Ya yo me lo sé. No hay nada que revele más los misterios de allá arriba que esas humildes parábolas. Porque esas parábolas las expuso aquel que conoce a Dios desde la eternidad. Solo Él conoce. Ahí están las profundidades del reino de Dios. Aleluya. Amén. Escúchame. Sin quitarle mérito a Pablo, Pablo subió al tercer cielo. Jesús siempre ha vivido allá. Amén. Aleluya. Está la unción, está la semilla, está brotando en mí, está brotando en ti. Alégrate, iglesia, que lo que Dios sembró brotará, porque brotará, brotará, porque brotará. Amén. Brotará, 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 germinará, el tallo saldrá, se va a abrir espacio en la tierra. Hermanos, qué poder tiene esa semillita tan ínfima. Qué poder tiene ese tallito que le hace hacia la piedra que está arriba. Y la tira. Yo no sé cómo lo hace, porque a veces veo que mueve, se agrieta la tierra y quita la peña del medio y brota. En otras palabras, llegó el tiempo de Dios en mi vida y voy a brotar. Aleluya. Santo. Santo. Aleluya. Amén. Yo no puedo testificar cómo es mi corazón, pero yo puedo testificar cómo es la semilla que se sembró en él. Porque Dios lo revela en la palabra. Así que, hermano, mi hermana, no te desanimes. Si Dios sembró en ti, eso va a brotar. Puede estar guardada, puede ser que no brote mientras los hombres duermen o se levantan, pero va a brotar tarde o temprano. Un día se acercan y dicen: ¡ay! Brotó. ¡Ay, cómo se levanta! Es que la palabra tiene un mandamiento de Dios, y eso es inalterable. La palabra siempre hará aquello para lo cual Dios le envió. Siempre, siempre, siempre. Amén. Está programada por Dios para dar fruto. Aleluya. Ay, santo es el Señor. Hay un decreto de Dios en esa semilla, en esa palabra que Dios depositó dentro de ti. Santo es Dios. El 28. Escuchen. Como de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Aquí se verá que ustedes van a decir amén. Porque aquí dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿Saben lo que dice aquí? Aquí la palabra que se usa cuando dice porque de suyo lleva es el verbo griego automaté, de donde viene la palabra automáticamente. Automaté. ¿Sabe qué significa automaté? Que ella germina por sí misma,
sin la ayuda de nadie. Automaté. Esta palabra es muy común en el griego, clásico y antiguo, pero solamente aparece 2 veces en la Biblia. En esa vez, ¿y saben cuál es la otra vez que aparece? Asómbrense. Cuando Pedro salió de la cárcel, que cuando dice que cuando iba a pasar por la puerta de la ciudad, dice que se abrió por sí misma. Automaté. Sin que nadie le pusiera la mano, los hierros hicieron brum. Y Pedro pasó como nada. Automaté. ¿Quién abrió esa puerta si nadie vio? ¿Saben qué informaron? Dicen, las puertas de la cárcel están cerradas y los guardias están en su puesto, pero ellos están afuera. Automaté. 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 Qué tremendo mensaje para los que creen en los métodos de evangelismo, que están manipulando, que quieren producir liberación usando regresión y usando métodos humanos y psicológicos y psiquiátricos para liberar a la gente, cuando lo que libera es el poder de Dios. Automaté. 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 No hay que forzar la puerta. Automaté. Dios la abre. Para sacar a los cautivos. Automaté. Para producir conversión. Automaté. Para hacer una obra en el corazón. Automaté. Así es el reino. Diga, así es el reino. Así es el reino. Amén. Ahora ven por qué predicamos en contra de los métodos en evangelismo y en contra de todas esas formas humanas que sustituyen al Espíritu de Dios. Es porque hemos perdido la fe en la palabra y en el Espíritu Santo. Pero cuando Dios hace una obra es automaté. Nadie lo ve, pero la abre. Como el viento. No se sabe de dónde viene, pero sopla. Pero lo siento. Pero es una obra en mí. Pero me acaricia. Pero tiene energía. Automaté. Dígale al lado, automaté. Automaté. Escuchen. Pero yo me puse a mirar de dónde se origina esta palabra automaté. Y auto, ustedes saben, pues automóvil es que se mueve por sí mismo, ¿o no? Autocontrol, que me controlo a mí mismo. ¿Entiende la palabra auto? Gloria a Dios. Entonces, etimológicamente, autos, porque se aparece en griego con la S, auto es sí mismo. Y la otra palabra maté viene de un verbo que es nemaá, que significa desear ansiosamente. En otras palabras, la semilla no solamente tiene un mandamiento, sino que brota con alegría. Porque está obedeciendo a su creador. Amén. O sea, no brota cansada, no brota obligada, no brota ahí lentamente como cumplimiento, sino que con deseo, con pasión. En otras palabras, está ahí. Voy a abrir la tierra, voy a brotar, voy a dar fruto. El Padre me lo pidió. Para eso he venido al mundo, para dar fruto para mi Padre. Ese es el reino de Dios. Aleluya. Ya estoy ladrando, hermano. Automaté. Todo lo que es del Espíritu es automaté.
Usted comienza a profetizar y dice: Dios mío, estas palabras no son mías. Automaté. Usted comienza a cantar y entra a salmear en el espíritu. Usted: pero no soy yo. Esto no es muy bonito para ser yo. Esta música yo no la tenía antes. Automaté. Usted está gimiendo en el espíritu, en la intercesión, y brotan esas palabras que todo el mundo dice: wow, ¿de dónde aprendió este? Automaté. Amén. Estoy enojado con el hermano porque me ofendió, y ya voy para allá a destruirlo y a decirle 20,000 palabras para acabarlo. Y de momento me sale una palabra amable, y una palabra noble, y una palabra reconciliadora, llena de amor. Automaté. Porque no fue algo tuyo, fue algo que te puso el Espíritu. Amén. Ay, si la iglesia entrara en el automaté. Amén. Amén. Dice aquí: porque de suyo lleva fruto la tierra. De suyo, por sí misma, por la ley que recibió de Dios. En otras palabras, por sí misma la tierra lleva fruto. Por sí misma. Automaté. Escuchen, el secreto del crecimiento está en la semilla. No está en la tierra, no está en el clima, y no está en el cultivo. Está en la semilla. El sol le ayuda, el agua le ayuda, el terreno le ayuda, todo le ayuda, pero ella misma es la que brota y da fruto. Es en la palabra. Todo ayuda. Todo ayuda. Si tú recibes bien la palabra con disposición, con ánimo, eso ayuda. Pero eso no es lo que hace la diferencia. El secreto germinador y el poder de crecimiento no está en la tierra, no está en el cultivo, no está en el clima. El clima le favorece, la tierra le favorece, el sol le favorece, el agua le favorece. Pero es por sí misma. Automaté. Porque tiene la vida de Dios adentro y el mandamiento para dar fruto. Diga: automaté. No se ve como la puerta donde pasó Pedro, que no se vio. Automaté. Seguimos ahora con el otro versículo, porque podemos seguir. En este versículo hay un proceso. Primero la hierba. Primero la hierba, diga el tallo, cuando se levanta. Y después, ¿qué sigue? La espiga. Y después el grano lleno en la espiga. Diga proceso de Dios. También automaté. No hay que meterle una sustancia química, ni clonar el tallo, ni hacerle fuerza al tallo, ni nada para que el tallo brote. Proceso. Y yo veo en este proceso esto. El tallo es el oír. La espiga es el conocer. Y el grano ya lleno, maduro, es el entender. Y las tres cosas es con el corazón. Con el corazón se cree, con el corazón se conoce y con el corazón se entiende. Es un proceso de Dios. Hay que crecer, uno, en la gracia, diga tallo. En el conocimiento, diga espiga. En la madurez, diga fruto. Denle un aplauso al Señor. Porque madurez es el fruto cuando ya está apto para ser cosechado. Y eso es lo que dice el versículo que sigue. Venga conmigo al versículo que sigue. Ya usted entendió. Yo puedo detenerme ahí para hablar de esto, pero quiero llegar, porque vamos a seguir hablando de esto. Dios está abriendo la puerta.
Escuchen el versículo que sigue. Escuchen. Y cuando el fruto está maduro, ¿cómo dice? Cuando el fruto está maduro, escuche. La palabra que se usa aquí para maduro es la palabra paradoi. El verbo paradoi. Que significa cuando el fruto se da a sí mismo o lo admite. La palabra paradoi se traduce permitir y admitir. En otras palabras, cuando el fruto lo permite, cuando el fruto lo admite, entonces pueden venir a traer la hoz para cosecharlo. Si el fruto no lo admite, no traiga la hoz. ¿Sabe lo que es la hoz? El instrumento que tiene una forma curva con la cual se cosecha. En otras palabras, lo que determina, el que dice cuándo hay que cosechar es el mismo fruto. Aún en eso usa la palabra él mismo, cuando él lo permite, cuando él lo admite. ¿Qué es lo que significa ese verbo? Admitir, permitir. O en otras palabras, cuando llega a la madurez, que ya la espiga tiene el grano lleno, ya así ya está listo. Si lo dejamos ahí se daña. Y el fruto es para comérselo, es para bendecir, es para edificar. Así que dice, metan la hoz. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Bueno, lo dice Dios, pero lo dice por una ley natural. Es como automaté. Fue Dios que lo hizo, pero en una ley, en un mandamiento, salió de su boca una palabra para la semilla, para que brote, para que crezca, para que dé fruto. Ahora, mis hermanos, cuando dice, miren, en el original dice, mete la hoz, pero no se puede meter hasta que el fruto lo permita. Porque usted lo hace antes, todavía no está maduro, entonces se daña. Y si usted lo deja, ahí también se daña o se lo comen las aves del cielo. ¿Saben lo que dice Juan 4:38? Os he enviado a cegar. ¿Qué dice Jesús? Os he enviado a cegar. De ahí la palabra enviar que se usa ahí en el versículo que estamos estudiando. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. La palabra mete es la palabra enviar. Y esta palabra viene del mismo verbo de la palabra apóstol, que significa enviado. Os envié a cegar. La mies a la verdad es mucha, los obreros pocos. Oren al Señor de la mies para que envíe obreros a cegar. Me ministra que aún para la cosecha no hay que hacer nada sino obedecer al fruto. El fruto es que dice cuándo hay que arrancarlo. Pero nosotros manipulamos el terreno, manipulamos la semilla, manipulamos el tallo, manipulamos las espigas, manipulamos el fruto y manipulamos la cosecha. Es todo manipulación cuando es automaté. Jesús dijo, así es el reino de Dios. ¿Acaso no es lo que hemos predicado por años? Es que es el reino de Dios, que no es el hombre sino Dios, que no es humanismo sino dividismo, o sea, divinidad de Dios. Sé que se puede usar ese término, lo estoy inventando. Qué tremenda enseñanza. La madurez no se manipula. La madurez es un proceso natural del espíritu, donde
El que comenzó la buena obra la termina. Y cuando la termina, ya no somos un estorbo para Dios. Ni somos niños peleando por los primeros lugares. Ni estamos peleando, ni discutiendo, ni compitiendo. Sino que la madurez me hace un hombre perfecto, maduro. ¿Y qué es madurez? Madurez es cuando el fruto llega a su última etapa y está listo para comer. O sea, es útil en toda buena obra. Ningún árbol se come sus propios frutos. El fruto, aún las hojas, es para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida da su fruto cada mes. Yo escribí en mis notas: la madurez es la señal de la siega del fruto. La madurez es la señal de que llegó la siega. Hay algo que anuncia cuando hay siega, es que el fruto está maduro. Y maduro, ¿qué significa? Llegó a la última etapa, está ya listo para ser comido, ya es útil. Si no madura, no se puede comer. Y si no se cosecha a tiempo, se pierde. Y se lo comen las aves del cielo, que son los demonios. Así que hermanos, lo único que hace el sembrador es tirar la semilla. Se va a dormir. Lo demás lo hace Dios. Aún la cosecha la determina Dios. ¿Y cómo es? Por una señal de que el fruto está listo. Dice: mete la hoz. Hay que meterla en el momento. Hay que meterla en el momento. Jesús dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos. Hay peligro de que se pierda la mies. ¿Cómo se va a perder después que Dios trabajó tanto para producir ese fruto y lo vamos a dejar perder por no entender el tiempo de la madurez? Solamente en la iglesia la gente siembra para que se pierda. ¿Sabe lo que cuesta un alma? Si yo me pongo a decir lo que vale un alma para ti, el precio de Cristo que vino del cielo, todo lo que sufrió. Después el Espíritu Santo que trabaja con esa vida. Y el diablo se encarga ya de hacerle la vida imposible para desanimarla y arrancar lo que fue sembrado. Y cuando viene aquí, tú me la maltratas. La codea, la tratas mal, le tratas con tu conducta, con tu rabieta. Hermano, por favor, ¿sabe lo que cuesta ese fruto? Esa semilla. Abre los ojos. Esto no para reprenderte, para que vea con conciencia el valor que tiene lo que Dios ha hecho en cada vida. No lo dañes, no lo malogres. Controla tus impulsos y aún tus convicciones. No dañe el reino de Dios. Tú no fuiste llamado o llamada a dañar, sino a edificar. Oh, yo te lo digo como pastor. Cuánto yo sufro y Dios lo sabe. Qué falta de sensibilidad del valor de una vida. ¿Qué cuesta un saludo? ¿Qué cuesta un cariño? ¿Qué cuesta un abrazo? ¿Qué cuesta un buen trato? No cuesta nada. Pero gana mucho. Gana mucho. Gana mucho. ¿Saben las vidas que han entrado por esa puerta? Miles de vidas han entrado por esta puerta en estos 23 años. Miles. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, algunos no están porque Dios se los llevó a otros lugares. Algunos no están porque no son de aquí. Otros no están porque la semilla no dio fruto. Por otros no están porque los maltrataron. Porque no lo supieron cosechar. Porque los cortaron antes de tiempo. Porque lo arrancaron. Tenemos que pedir perdón. Porque cada vida que entra por ahí nos la trajo Dios para dejarla crecer, para velar y orar, para que llegue a la cosecha, a la madurez. El Espíritu habla a la iglesia. Amén. Yo tengo en mis notas: la madurez es la señal de la siega del fruto. Un fruto no admite cosecha
todavía, si todavía no ha madurado, no la admite, no la quiere, no la permite, el fruto mío dice: no me arranque, por favor, todavía no me arranque, no estoy listo todavía. Pero tú sabes la gente que quiere ir al ministerio sin maduro. Mándame, yo voy, pastor, nómbrame. Y comienzan a hacer muchas cosas para que lo nombren. Pero ¿para qué? Si te nombran antes de tiempo, te vas a malograr, hermano. Ni aun Jesús quiso ir antes, todavía no ha llegado mi hora. Y María lo quería empujar, porque a veces la madre te quiere empujar, porque te quiere ya ver florecer. Dile: mamá, todavía no. Todavía soy una mazorca. Todavía soy una espiga. Déjame que mi espiga se llene del grano. Oye, qué tremendo mensaje. Así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Tengo en mis notas: la siega es la señal de que el fruto terminó su proceso y está listo, apto para ser comido. Eso indica que logró el propósito de su existencia, que es alimentar y ser útiles a los demás. Yo no quiero salir de mi espiga antes del tiempo de Dios, pero tampoco quiero que me dejen ahí hasta que me pudra o hasta que me coman las aves y los gusanos. No, hay un Dios que cuando llegue el momento le dice por el Espíritu a los mensajeros: saca ya, Radamés, ancianos, ministros, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Tomen la hoz, métanla. La palabra meter, esa es la palabra apóstolei, de donde viene apóstolos, apóstol, enviado. Métela, envíalo ya. Saca la hoz, mete ya, que llegó el tiempo. Ni antes ni después. En el tiempo señalado por el Padre. Pero la señal es la madurez. Por eso Pablo dice: no manden un neófito, no sea que se envanezca y caiga en el lazo del diablo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa, tenga a los hijos en sujeción con toda honestidad, se lleve bien con los demás, tenga un buen testimonio de los vecinos. Está listo ya para el ministerio. Pero yo no estoy hablando solamente de ministerio, para cualquier cosa está listo. Usted lo ve y dice: oye, cualquiera se lo come, hermano. Qué dulzura, qué dulzura. Es un higo de Dios, qué dulzura. Está listo para comérselo. Yo digo: démelo de postre. Qué dulces, hermano. Llegó la hora y el Espíritu da testimonio. Santo Jehová, qué mensaje. Y pensar que, miren, y cuando el fruto está maduro, o sea, cuando ya admite, cuando ya hay un mandato, enseguida se mete la hoz. Metan la hoz, porque la siega ha llegado. Miren cómo dice la versión de las Américas. Y cuando el fruto lo permite, ¿cuántos tiene la versión de las Américas? Dice: y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. ¿Quién la mete? El Señor, porque la manda a meter enseguida. Más rápido que de carrera, right now, ahorita, ahora, para hablar en todos los idiomas. Llegó la hora. Lucha. Este mensaje se llama: así es el reino de Dios. Como el proceso de la semilla en tu corazón. Todo el proceso hasta que Dios da la orden. Metan la hoz, que llegó la hora. Dale un aplauso al Señor. Santo, qué palabra. Yo he sido consolado
Porque yo les confieso que me entristezco tanto trabajar y aparentemente tan poco fruto. Pero si Cristo se conforma con el 25%, yo también. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén, amén. Quédese así para que no se me altere. Quédese así tranquilo, no se me altere. Y vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Quédese tranquilo. El fruto no está maduro, no se vaya. Dios no ha terminado. No se precipite. Tenga paciencia. Con el fruto no se puede tener ni impaciencia ni precipitación. Solamente esperar hasta que Dios se la termine. Cierra tus ojos. Padre amado, mi oración no es para impresionar a mis hermanos. Tampoco creo que seré oído por mis palabras. Pero tú me ordenaste que cada vez que exponga la palabra te ruegue que lo que se expuso, la palabra sea sembrada en el corazón. Y vengo humildemente en el nombre de Jesucristo a rogarte, Señor, a rogarte. Dios mío, que sea más que una enseñanza, algo que se impregne, algo que traiga una convicción, un denuedo, que sople vida de lo alto, que el entendimiento, Dios mío, se llegue a lo práctico, para que no sea una teoría, sino una vida en nosotros. Por favor, ayúdanos a oír, a conocer y a entender. Ayúdanos, Dios, qué palabra nos has traído hoy. Dios mío, impártela. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. En el nombre bendito de Jesús, ten misericordia, imparte. Tú sabes, Dios mío, nos has revelado así es el reino, así es el reino. Y nos ilustraste una vez más cómo es tu reino, Padre. En el nombre bendito de Jesús, yo oro al Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en tu corazón y arraigado y cimentado en él, tú seas capaz, mi hermano, con todos los santos, de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual fuiste llamado. Dios, en este momento te abre los ojos del entendimiento y te hace entender. Dios quiere, y te lo digo, que la iglesia, nosotros, los ministros, nos humillemos delante de Él y confesemos el pecado de querer manipular la tierra, manipular el tallo, la semilla, manipularlo todo. Tenemos que arrepentirnos. El Espíritu dice que la palabra es automáticamente, ella misma, por el mandato que le dio el Señor. Que Dios te dé entendimiento. Y esta palabra se convierte en vida, no solamente para una administración momentánea, sino para cambiar tu ministerio, tu predicación, tu vida y todo. Automaté. Ella misma, automáticamente. Aún la cosecha. Aún Dios es que dice mete la hoz. Aún es Dios a través de la señal de un fruto maduro que admite y permite que entre la hoz a hacer su trabajo. Hermano, que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.